Cordial saludo, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Nos encontramos en unas instalaciones maravillosas en la ciudad de Medellín. Estamos grabando en un centro comercial, así que si escuchas algunos ruiditos que son usuales en los centros comerciales, personas hablando o en fin, pues no te vayas a distraer porque de eso se trata. Estamos haciendo una dinámica de grabar también en espacios exteriores para que le demos como una oxigenación a todas estas maravillosas predicaciones de la palabra de Dios. Les recuerdo mi nombre, yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencista de alto impacto, y les recordamos nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook y en Instagram para que nos sigan por allí. Y vamos entonces a darle gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos permite estar en esta hora conectados con ustedes a través de estos medios y para continuar la segunda parte del tema que estábamos hablando en la prédica de la primera parte acerca de qué es un proceso, por qué Dios nos procesa y cuál es ese proceso de transformación, que finalmente es el testimonio. Lo vamos a ver desde otro punto, vamos a ver acerca del proceso, la trillada o el testimonio también, qué es lo que trae realmente un proceso y lo que arroja al final ya es como el testimonio que nosotros le damos a la gente de cómo éramos, cómo Dios nos cambió, nos transformó. Entonces el proceso es demasiado importante. De hecho, esa primera parte, si ustedes ven los views de esa prédica, fueron muchísimos ese mismo día, muchísima gente estuvo viendo esa predicación porque impactó. Entonces hoy vamos a seguir, a continuar con el proceso. Recordemos que el proceso significa preparación. Cuando hablamos de un proceso es un trabajo de preparación digamos, de el vino, el aceite, todas las harinas necesitan un proceso de trillado, que es cuando se muelen los granos hasta quedar en harina. Ese producto es el que llega a nuestras mesas ya procesado, es decir, que pasó un tiempo de preparación para llegar a nuestra mesa, esa harina, ese vino, esa uva en aceite, también esa oliva. Entonces, bueno, hoy vamos a mirar esa parte. Le pido al Espíritu Santo que me dé mucha guianza, que aquiete a las personas alrededor, porque ustedes saben que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios se activan muchas cosas en el mundo espiritual y la gente se inquieta y comienzan a hacer ruidos. Entonces vamos a tener este tiempo de compartir esta palabra en medio de este lugar. Así que bien, entonces el proceso es cuando nosotros tenemos que descontaminarnos de unas costumbres y de una forma de ser y una forma de pensar y una forma de actuar. Necesitamos, todo eso no sirve, todo eso que teníamos antes de llegar a la vida cristiana, todo eso tiene que salir de nosotros. ¿Y cómo sale? A través de los procesos que son de transformación, que es cuando lo que les di como ejemplo en la primera parte, cuando el agua, por ejemplo, esta agua ya está procesada, está transparente, está perfecta para tomar, pero esta agua tuvo que pasar un proceso de descontaminación y duró mucho tiempo para poder llegar a estar así. Así que el proceso es cuando nos despojamos de todas esas cosas que no nos sirven y que son como un obstáculo en nuestra vida cristiana y aún en nuestro crecimiento como personas. Son cosas que son como piedras de tropiezo que no nos dejan caminar bien. Hoy hablaba con un joven que nos trajo en la ruta, y él es un jovencito, y entonces le estaba comentando acerca de qué significa que los drogadictos estén en las calles tirados o acostados. Mucha gente no sabe qué significa esa posición de acostados o sentados. Esas posiciones significan que ellos están en una condición de debilidad. Acostados es que ya están en un punto casi como de muerte, porque ustedes saben que cuando uno se acuesta está como en un proceso de muerte. Y cuando una persona está sentada está también como paralítica, está como postrada. Entonces le explicaba que cuando esos drogadictos, esos alcohólicos están en esa posición, realmente significa que ellos están debilitados espiritualmente con esas drogas, con el licor y con esa condición en la que ellos están. Entonces
Un joven fue el que nos trajo en la ruta y nos decía que verdaderamente no sabía que esas posiciones o esas formas de estas personas estar en esas calles acostados o sentados significaba eso. Entonces también se los comparto a ustedes. Entonces, bueno, hay unas máquinas que son las que trillan el grano de maíz, el grano de la oliva, también tiene que ser procesada para que salga todo el aceite, tiene que pasar por unas trilladoras que la aplastan completamente y sacan el aceite de la oliva. También el vino, la uva, necesitan todos esos procesos y por eso nosotros los seres humanos también necesitamos un proceso de cambio y de transformación. A mucha gente no le gusta el cambio ni la transformación. Personas piensan, me voy a quedar así, yo nací así y así me voy a morir. Pero Dios no quiere que tú pienses así. Lo que Él quiere es cambiarte, transformarte, restaurarte, renovarte tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de proceder, porque todos en esta vida, aquí en la tierra, necesitamos transformarnos, cambiar, procesarnos, cambiarnos para ser unas mejores personas, porque todos hemos sido contaminados con demasiadas cosas y demasiada información que no nos sirve, mucha música que nos sirve, muchas ideologías que nos sirven, muchas filosofías que nos sirven, y todo eso es como un obstáculo, como un cúmulo de cosas que está evitando o impidiendo que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana y caminar realmente libres aquí en la tierra, como el águila. Ustedes saben que este ministerio tiene esta águila que simboliza la visión, el triunfo, la inteligencia, la firmeza, el dominio propio y el carácter del cristiano. Entonces el águila tiene todas esas simbologías y por eso yo les dejé aquí en este canal, les di una prédica hace unos 3 meses acerca de la hermosura del águila, que simboliza realmente el águila en la Biblia. No es un pájaro común y corriente, es un ave majestuosa que tiene muchos significados a nivel espiritual. Entonces, en la primera parte vimos todo ese proceso, cuál es el proceso, cómo es el proceso, y hoy veremos para qué sirve este proceso y cuáles son los resultados, que es cuando las personas nos ven ya después de que hemos pasado, sufrido un proceso y ya nos dicen, veo que has cambiado. Entonces significa que ese proceso dio un resultado. Si nosotros pasamos la flor, o sea la rosa, hay agua de rosas, si nosotros pasamos la rosa por un proceso, la rosa suelta como unas tintas y unos aromas muy ricas, pero para llegar a tener el agua de las rosas hay que pasarla por un proceso. Es decir, la rosa va a sufrir, pero va a dar un resultado, va a dar un fruto, va a dar algo delicioso, va a dar algo que nos va a beneficiar a todos. Entonces eso es un proceso. Entonces, en el primer punto de hoy vamos a tratar acerca del proceso de una pareja. Por ejemplo, para llegar al matrimonio hay que pasar un proceso primero, que es la amistad, el compromiso, el matrimonio, y después del matrimonio viene la otra etapa, que es cuando la pareja se convierten en pastores de los hijos, es decir, ellos van a pastorear esas ovejitas, simbólicamente, obviamente, porque todas las parejas que tienen hijos, ellos se convierten en los pastores de esos hijos, niños pequeños, y cuando están grandes siguen siendo sus ovejas grandes. Entonces todo eso es un proceso. El niño cuando nace va en un proceso de crecimiento hasta llegar a ser una persona adulta que ya es capaz de tener una madurez para tomar decisiones. Así que esto es bastante importante que tengamos en cuenta, que todo proceso de matrimonio es un paso a paso. Primeramente llega la amistad, que puede durar un tiempo. Si la amistad ya llega a tener como una afinidad en caracteres, en gustos, en visiones, en que se entienden, en que quieren compartir una vida juntos como pareja, pues entonces viene el compromiso, que es allí cuando ya se comienzan a hacer todos los preparativos para la boda. Ya luego llega el matrimonio, que es ya la etapa donde realmente la pareja se va a conocer en todas las formas. Porque cuando nosotros los cristianos
tenemos una pareja, nosotros no tenemos relaciones sexuales con esa pareja. Eso es prohibido por Dios, porque eso se llama fornicación. Entonces hay que esperar el proceso del matrimonio para llegar a la sexualidad. Entonces cuando nosotros ya llegamos a esa parte del matrimonio, realmente es el todo, es la amistad, es el noviazgo verdadero dentro del matrimonio, porque el noviazgo en la Biblia no existe. Eso lo inventaron como para darle permiso a las personas de que tengan relaciones y que aún vivan juntos sin casarse, y ellos dicen que son novios, pero ya son como una pareja, un matrimonio, pero no se han casado. Entonces el orden divino, o sea, el orden de Dios es que nosotros primero hagamos estos pasos de la amistad, el compromiso, el matrimonio, y desarrollemos pues esa relación tan bonita que es ese pacto de pareja, que es muy lindo. Eso es un proceso, la amistad lleva un proceso, el compromiso lleva otro, el matrimonio es otro proceso que dura todo el tiempo que la pareja esté juntos. Entonces no hay que forzar las cosas antes del tiempo. Ayer me estaba viendo un testimonio de dos jóvenes de una iglesia que se llama Su Presencia en Bogotá, y ellos se casaron muy jóvenes, pero ellos contaban en su primera y segunda parte, o sea, tenían dos, se llama Story Love, de Christy Corzón y su esposo actual, porque ellos son jóvenes pero se casaron, y ellos cuentan cómo fue el proceso de ellos, cómo fue la amistad, cómo fue el compromiso, cómo llegaron al matrimonio, y ellos cuentan toda esa experiencia y cuánto les tomó llegar hasta allá, o sea, un proceso. Y también pues ellos cuentan ahí que duraron muy poquito tiempo como de novios, precisamente porque ya lo tenían claro que se querían casar, y entonces no querían como alargar más el tiempo, sino que los dos estaban seguros de que querían estar para toda la vida juntos, y se casaron. Bueno, eso fue muy bonito. Escúchense esa primera y segunda parte de Love Story de Christy Corzón y su esposo, que se llama, creo que es Sergio. Bueno, listo. Entonces, esta conferencia de hoy la estamos basando, yo les había dado a ustedes el texto bíblico la semana pasada, que es el Salmo 32:8. Continuamos ahí, en ese salmo de proceso. Esa va a ser nuestra cita bíblica base para este mensaje, así que bueno, ya lo tenemos claro. Dice la palabra de Dios que dejarás a tu papá y a tu mamá y te unirás a tu esposo o a tu esposa, y te unirás y serás una sola carne con esa persona. O sea, hay un tiempo para dejar al papá y a la mamá y tener un matrimonio, un hogar. Y esto lo dice la Biblia. Muchos jóvenes no se quieren ir de la casa, tienen miedo a afrontar y a enfrentar una relación de pareja, porque esto lleva muchísima responsabilidad y compromiso, y mucha gente no quiere ese tema del compromiso ni de tener responsabilidades. Entonces se quedan en la casa, envejecen en la casa y nunca se casaron. Y muchas veces dicen, no, es que no me gustó el matrimonio. No, es que le tuvo miedo al compromiso. Eso fue lo que pasó. Entonces el proceso para el ministerio, para servir, nosotros no podemos servir a Dios a la manera de nosotros tenemos que servir a Dios preparados y procesados. Yo ya llevo un proceso muy largo de preparación para estar aquí frente a todos ustedes, que yo les he contado en muchas otras conferencias y temas y predicaciones de mi proceso, y eso lleva mucho tiempo. Puede uno pasar hasta 20 años en un proceso, 30, 40, lo que Dios quiera que cada persona pase. Y Dios puede usar a una persona jovencita, niña o niño, o joven, adulto o ancianitos. Dios puede usar a todas las personas que se dispongan. Porque es que esto es de disposición, esto no es de obligación. Dios a nadie obliga a que lo quiera, ni lo siga, ni lo ame, ni nada. Esto es por voluntad propia. Es decir, cada uno de nosotros tomamos la decisión de servir o no servir a Dios, de amarlo o no amarlo, de seguirlo o no seguirlo. Eso es una decisión muy personal. Entonces el proceso para el ministerio es un proceso para servir a Dios. ¿De qué manera? Esto que yo hago es un servicio.
La persona que predica en las calles sirve a Dios de esa manera. La persona que ayuda a los niños en la iglesia infantil es un servicio. Las mujeres que ayudan a otras mujeres a restaurarse es un servicio. Los matrimonios que ayudan a otros matrimonios es otro servicio. Los que predicamos la palabra de Dios también estamos sirviendo. Esto es un trabajo, porque es que la gente piensa que trabajar es solamente ir a una empresa a trabajar por unas comisiones, por un sueldo, por unas prestaciones y por una pensión. Pero el primer trabajo más importante que toda persona debe de buscar es la palabra de Dios. Este es un verdadero, no es un empleo, este es un verdadero trabajo, es decir, es una misión, ¿sí? Porque es que el empleo es cuando tú desarrollas tu profesión, tus capacidades y tus talentos ahí, pero el trabajo como tal es que te va a costar y que vas a tener que pagar un precio por ese trabajo. Entonces, en ese caso es el proceso del ministerio. Primeramente, Dios te tiene que haber llamado a ti y solamente a ti, porque muchas veces personas no fueron llamadas al ministerio, pero muchas personas les dijeron que Dios las había llamado, o sea, las metieron a la fuerza y la persona no tenía ni siquiera la convicción de ese llamado que le dijeron que tenía. Entonces los meten a servir o a hacer o a cantar o a predicar o a hacer una cantidad de actividades en la iglesia y ellos no están listos ni procesados, ni siquiera han pasado el primer proceso de morir a ellos mismos, porque es que la vida cristiana es un morir a mí misma, a muchas cosas, al pasado, a las costumbres del pecado, todo eso es un proceso y hay que sacar todo eso para que eso no sea un obstáculo. Entonces, muchas veces personas que están en los ministerios en las iglesias cristianas no tienen un llamado de verdad de Dios, sino que las pusieron ahí, otras personas las llamaron ahí, las pusieron, pero la persona como tal no sabe ni qué está haciendo ni por qué, y no está preparada porque nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, no ha nacido de nuevo, no es una nueva persona, no ha cambiado, no se ha transformado, no ha procesado nada, no ha cambiado, no ha renunciado al pecado, no ha renunciado a su vida pasada, está intacta en su... Es como si esta botella tuviera aquí un agua, la de los ríos, estaría sucia, contaminada, no me la pudiera tomar, pero esta agua está pura, entonces me la puedo tomar porque está apta. Para servir a Dios hay que estar aptos. Cualquiera no puede servir a Dios de manera olímpica y decir, bueno, yo voy a servir porque me dio la gana, porque a mí me pareció. No, esto tiene que ser con un llamado. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un llamado, es porque una persona, digamos, cuando estamos en la universidad o en el colegio, y nos llama la rectoría y nos dice, nosotros lo queremos poner a usted o la queremos poner a usted de líder de grupo, la queremos asignar como... que usted sea una persona importante aquí en la universidad, que sea un influencer, una persona que influencia a los jóvenes para bien. Eso es un llamamiento, ¿sí? Entonces cuando hay un llamamiento, es una comisión, tienes una autoridad porque alguien te llamó, alguien de autoridad. Dios es el que nos llama, Él es el que con la autoridad de Él nos da la autoridad a nosotros. Nosotros no podemos servir a Dios si no tenemos la autoridad de Dios. Dios es el que llama a las personas y si Dios te llamó a ti o a mí, Él nos dio autoridad para ese llamado. Pero vamos a sufrir un proceso, el proceso de la transformación y del cambio, que es lo que la gente no quiere que pase en ellos, la gente no quiere cambiar. Si ustedes escuchan algunos ruiditos por acá, estamos en un centro comercial grabando y estamos aquí con personas alrededor escuchando lo que se está hablando. Así que ellos también están recibiendo esta palabra. Entonces, la preparación del proceso duele. Nos va a doler que muchas cosas tengamos que renunciar, cambiar, sacar de nuestra vida, porque no nos sirve. Para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no nos sirve lo que tenemos. Cosas del pasado, cosas del pecado, nuestras propias costumbres no sirven. Entonces Él nos tiene que pasar por un proceso de limpiarnos de eso para Él meter lo que a Él le agrada de nosotros, a su presencia en nosotros y que nosotros le podamos servir
como hizo con Moisés, lo pasó 40 años a solas, le quitó la forma de hablar de Egipto y él ya cuando volvió a hablar ya no sabía hablar, porque él hablaba como hablaba en Egipto. Y cuando él comenzó la misión que Dios le había encomendado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, él ya no sabía hablar, porque Dios lo llevó al desierto para que él desaprendiera las costumbres de Egipto, o sea, la forma de actuar, de hablar, de pensar, de vestir, todo. Entonces Moisés pasó un proceso de 40 años, yo he pasado un proceso de muchos años. ¿Y cuántos has pasado tú? Hay gente que está en un púlpito predicando y nunca ha pasado un proceso de nada, nunca ha hecho un proceso de morir a sí mismo o al pecado o al pasado o a las costumbres del pasado, sino que se montan al púlpito intactos como estaban en el mundo. Y eso es lo que ellos le entregan al pueblo, al público, a las ovejas, lo que ellos tienen en su corazón del mundo, no de Dios. Entonces por eso la palabra de Dios dice que cuando escojamos a una persona para el llamado, tenemos que mirar que esa persona no sea una persona neófita, o sea, neonato. Neonato es niño espiritual. Un niño no sabe hablar, un niño no sabe caminar, un niño no se sabe defender, un niño no sabe administrar, un niño no tiene las capacidades. Entonces, cuando una persona no ha pasado un proceso, no está apta para estar en el púlpito, ni para servir en nada que tenga que ver con las cosas de Dios, porque no ha pasado el proceso. Por eso la Biblia dice que cuando estos neonatos o neófitos se montan al púlpito, lo que hacen es, se llenan de orgullo y se comienzan a inflar como una bomba del orgullo, se envanecen y comienzan a cometer toda clase de errores, que eso es lo que hemos visto, los grandes escándalos públicos que nosotros hemos escuchado en muchas iglesias cristianas. Entonces, llamado por Dios, preparado y procesado para servir a Dios ya procesados, o sea, ya hemos pasado unas pruebas, ya hemos pasado las pruebas de, yo lo dije en la primera parte, financieras, las pruebas sexuales, las pruebas emocionales, el pasado resuelto, todo lo que tú tenías en el mundo lo tienes que haber resuelto para poder estar en esta nueva vida en Jesucristo. Este ministerio se llama, mira, una nueva vida en Jesucristo. Y este ministerio tiene como fin hacer que la gente nazca de nuevo en Jesucristo, o sea, cambie y transforme su vida. Desde el vientre te conocí, en Jeremías capítulo 1 dice que desde el vientre Dios nos había visto. Ya cada uno, Dios nos había visto desde antes de nacer. O sea que cuando tú naciste y cuando yo nací no fue una coincidencia o no fue producto de una casualidad, como la gente piensa. Ay, yo nací, ¿para qué nací? Dios dice en su palabra que Él desde antes de que tú nacieras, Él te estaba mirando en el vientre de tu madre, o sea, embrión. Cuando estabas en el embrión, Él te estaba mirando tu desarrollo, Él te estaba dando el desarrollo, Él mismo te formó. Así que tú no eres producto de una consecuencia o como una casualidad o como las mujeres piensan, es una consecuencia de las aventuras o que se descachó o que no planificó y entonces vino ese bebé. Dice la Biblia que nada ocurre si no es por la voluntad de Dios. Inclusive los niños que nacen porque Dios tenía o tiene un plan con cada uno de ellos. En el proceso de transformación es nacer de nuevo, es un crecimiento en etapas, el bebé va creciendo, hay que autoliberarse tú mismo, tú misma puedes renunciar a muchas cosas que no te sirven, que tú sabes que Dios te las va mostrando, que estás actuando de una forma que a Dios no le agrada y Él mismo te va mostrando a ti, te va dando como una convicción de que a Él no le gusta eso que estás haciendo. ¿Y para qué lo hace? Para que tú renuncies. Tú renuncias con tu propia voz y dices, yo renuncio a las ataduras tales y tales y tales, y tú comienzas a hablarlo a solas. No es en público, sino tú a solas con Dios, porque Él te escucha y tú también te tienes que escuchar. Entonces la autoliberación y la liberación es muy importante en la vida de cada persona. Una persona que no haya pasado procesos de liberación va a ser muy difícil que camine
porque va a tener obstáculos en el camino. Hay personas que necesitan liberaciones y fuertes liberaciones de muchas ataduras que tienen y ellos no quieren ser liberados, les da miedo la liberación y el tema de la liberación no les gusta escuchar porque les da miedo, porque precisamente lo que está dentro de ellos tiembla, se ponen nerviosos, esos espíritus que están controlándolos se ponen nerviosos y la gente cuando les hablan de liberación la gente se comienza como a asustar. Los espíritus que están dentro de ellos, los demonios, se comienzan a inquietar y a molestar porque saben que van a salir del cuerpo de esa persona. Entonces, por eso la gente cuando se le habla de un tema de liberación, la gente se asusta porque son los espíritus que están dentro de ellos los que se ponen nerviosos. Y hay que despertar espiritualmente porque todos nosotros estábamos dormidos, como con una venda aquí en los ojos negra que no nos dejaba ver la verdad. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros estábamos con una venda, o sea, que el diablo nos había puesto unas tinieblas que no nos dejaban ver la luz, que es Jesucristo. La palabra de Dios es la vida, es la luz, es la claridad. Cuando estamos en el día vemos todo, cuando estamos en la noche estamos perdidos porque no vemos nada. La oscuridad de la noche simboliza la oscuridad espiritual. La luz del día significa la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos a la luz del día, como yo estoy hoy aquí en este centro comercial, ustedes ven a fondo unas palmeras hermosas, el día está maravilloso, estamos a la luz del día, pero si estuviéramos de noche, tuviéramos que prender una luz para que ustedes me pudieran ver a mí y yo pudiera ver alrededor. Entonces, la luz, la palabra de Dios es la luz. Por eso es que si nosotros tenemos la palabra de Dios, nunca vamos a tropezar. Y por donde nosotros caminemos no vamos a caer ni a tropezar. Pero si estamos en tinieblas vamos a estar cayendo en muchos errores y en muchos tropiezos. Finalizo. El proceso económico. El dinero es una ilusión. Hoy lo tienes en tu mano, mañana lo pierdes. Hoy tienes el sueldo y mañana ya no lo tienes porque tuviste que pagar las cuentas, las facturas, las tarjetas de crédito, muchas cuentas, muchas deudas y te quedas sin nada, porque el dinero, el billete y las monedas como tal es una ilusión. El dinero como tal es una ilusión. Es decir, el dinero es como un pase mágico, como un truco mágico. Es una ilusión. Tú lo tienes y luego lo tienes que entregar, o sea, no lo tienes pero luego lo entregas, es una ilusión. Entonces, cuando nosotros hemos pasado el proceso económico, que dependemos ya de Dios, no de un sueldo, no de las comisiones, no de que nos van a dar una pensión para la vejez, ni de las prestaciones, ni del transporte, ni de que nos van a ayudar con un mercado, con unos bonos. Nosotros ya no dependemos de nada de eso, porque todo eso son cosas que Dios nos da. Si la gente piensa, entre más trabaje, más voy a tener, pero si Dios te quiere dar, Él te pondrá ese dinero y esas bendiciones, pero todo lo que tú tienes viene de Dios, no es por tu gran talento, ni porque eres muy brillante, ni muy inteligente, sino porque Dios te da la capacidad de que a tu mano lleguen billetes y monedas. Entonces, en el proceso económico, el dinero, que es una ilusión, hay que desapegarnos de esa plata, de ese amor al dinero, de buscarlo con afán, porque entre más busques enriquecerte, menos lo vas a lograr. Yo conozco personas que tienen muchísimo dinero y ellos tienen un don. Un don es un regalo de Dios, que ellos se desprenden del dinero con facilidad, lo entregan a los demás, a sus necesidades. O sea, se desprenden. Por ejemplo, si tú tienes una necesidad, es un ejemplo, esa persona que tiene el dinero es consciente y te ayuda, no lo guarda. Pero hay gente que tiene mucha plata guardada en el banco, pero la tiene ahí como para hacer una exhibición de esa plata o como para esa misma persona pensar que tiene mucho guardado y esa es como su felicidad. Pero tener dinero y entregarlo es como un don de Dios, porque hay un ministerio que se llama el de generosidad, el de dar a los demás. Cuando tú le das a los demás, no es que tú te quedas pobre, tú vas a dar unas cosas y esas mismas cosas se te van a venir 2 veces o 3 veces multiplicadas a ti. O sea, no vas a perder, porque Dios
no necesita tu plata, Dios no necesita tu billete ni tu moneda. Él tiene las riquezas, son de Él y Él es el que nos las da a nosotros. Entonces la administración de la plata, la administración de tu casa, de tu carro, de tu finca, de tus caballos, todo lo que tengas es de Él. Él te lo dio a ti para que lo administres, para que seas una buena persona administradora del dinero y de los bienes materiales. Entonces hay que pasar un proceso en la parte económica, aprender a depender solo de Dios y saber que hoy tienes, mañana no. Los que estuvieron en este huracán que acabó de pasar de Julia, pues las casas muy lindas, la gente con muchas cosas, y carros, y motos y demás, ¿cómo quedó todo? Bajo el agua. Quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque todo lo material es una ilusión. Hoy lo tienes, ya mañana no lo tienes, lo pierdes. Lo único que nosotros tenemos fijos es la palabra de Dios, la vida eterna. La Biblia no te falla. Aunque tú le falles a Dios, Él no te falla a ti. Pero la Biblia es 100% la verdad. Y no te falla. Lo demás falla. Las personas fallan, el dinero falla. Hay un libro que se llama Cuando el dinero falla, lo puedes leer, sobre la economía, sobre realmente qué es el dinero. La relación de pareja te falla, tus padres te pueden fallar, tus hermanos también te pueden fallar, la gente alrededor te puede fallar y el mundo entero te puede fallar, pero Dios no te falla. Y finalizo, el regalar a los demás, el dar, el desprenderte, el colaborar, el ayudar a los demás, es un regalo de Dios. Es un ministerio, el entregar recursos a los demás. Yo conozco personas que son muy dadores y por eso es que son multimillonarios, porque ellos dan tanto que les vienen más bendiciones a sus vidas, porque ya pasaron el proceso del desapego al dinero, que es una ilusión. Entonces el proceso es un molino, como cuando nuestras abuelas molían el maíz en las máquinas moledoras, que ellas molían y trillaban ese grano de maíz hasta que salía la masa. El proceso es exactamente lo mismo, es que Dios te tiene que triturar para sacar todo eso que a Él no le sirve de ti y dejarte de una manera como humillada, como aplastado, como aplastada, para Él volverte a levantar, ya con una mente nueva, con unas palabras nuevas, con un pensamiento nuevo, con un actuar nuevo, con una vida diferente. Eso se llama el proceso. Y cuando hay un proceso, hay una transformación, que es lo mismo que hace la mariposa, que antes de ser bella y hermosa, primero es un gusano. El gusano es insignificante aparentemente, pero la mariposa es admirable, porque es bella. Entonces, el proceso no es bonito, pero del proceso sale algo bello. Entonces siempre recuerda que el proceso es como el proceso de la mariposa, oruga, mariposa, gusanito, mariposa hermosa. Y es allí cuando nosotros damos nuestro testimonio y contamos de dónde nos sacó el Señor y qué fue lo que Él hizo en nuestras vidas, cómo fue que nos cambió, nos transformó y cómo fue que nosotros éramos antes y cómo somos ahora y cómo fue ese proceso de la transformación, porque hay que contar cómo fue el proceso, que la gente dice, ay, pero yo te veo tan cambiada, te veo diferente, ¿qué pasó? Hay que contar cómo fue el proceso, se llama el testimonio. Cuando nosotros somos procesados y contamos el testimonio, ¿quién recibe la gloria? Dios. ¿Quién recibe la honra? Dios. Es decir, lo exaltamos a Él, porque Él fue el que hizo todo. Nosotros no podemos cambiar solos. Ningún libro te cambia ni te transforma. Ni Jorge Duque Linares, ni Piense Bien, ni Piense Positivo, ni los libros de autoayuda, ni la yoga, ni meditación, nada de eso te cambia. Lo único que te transforma es la palabra de Dios. Yo soy un testimonio vivo de que así es. Entonces, hoy hemos hablado acerca de la segunda parte de qué es un proceso. Te dejo el enlace azul aquí abajo en nuestro canal de UNBJ Teoterapias para que tú te conectes a esa primera parte si no la viste y conectes esta segunda y tengas ya una idea redonda de qué hablamos sobre el proceso. Próximamente un tema maravilloso viene para todos ustedes, de administración también,
y nos conectamos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención, gracias a todo el público que ha estado aquí muy juicioso, han estado en silencio, muchas gracias a todos ustedes y les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también recuerda que nosotros tenemos un canal de televisión de entrevistas a personajes famosos que se llama UNBJ Televisión, y este que es de UNBJ Teoterapias. Las iniciales significan Una Nueva Vida Jesucristo. Yo soy Patti Ramos, teoterapeuta, y he hablado para ti acerca de primera y segunda parte, qué es un proceso y cuál es ese testimonio que deja el proceso. Un abrazo fuerte desde la distancia. Estamos en Medellín, en la ciudad más linda de Colombia, y me despido con un fuerte abrazo. Shalom, shalom.